Estamos, espero que muy bendecidas en sus casas, guardándonos como debe de ser. Hoy me toca nuevamente compartir con ustedes dentro de este proyecto que se llama Mujeres Conquistando su Mundo, que dirige nuestra pastora Alicia Hernández, en nuestra iglesia Generación de Adoradores. Empecemos con una oración. Gracias, Señor, te damos en esta tarde porque tú eres bueno, porque nos has permitido llegar hasta el día de hoy, porque tienes el control de todas las cosas y cuidas de cada uno de tus hijos. Te pido, Señor, que en esta tarde seas tú quien nos hable, quien nos dirija y que podamos aprender un poco más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy me gustaría hablarles de una historia que casi todos conocemos. Hemos visto a lo mejor hasta alguna película. Hay una película animada muy buena que se llama El Príncipe de Egipto. Se trata de Moisés y las 10 plagas. Pero me gustaría que lo viéramos desde un punto de vista diferente, no desde el punto de vista de Moisés, que es lo que regularmente vemos, sino más bien desde el punto de vista de una mujer, de María, la hermana de Moisés. Y que podamos aprender de su personalidad. Yo puedo ver a través de la Biblia que María tenía una personalidad muy particular. Y vamos a, como siempre me gusta definir primero algunas palabras, vamos a definir personalidad. Personalidad es la organización de emociones, conocimientos y conductas que determinan el comportamiento de una persona. Y está básicamente compuesta de dos partes. La primera parte es la parte biológica, con lo que ya nacemos, y la otra parte es la parte que tiene que ver con el ambiente, con lo que nos rodea, con las circunstancias. Esas dos partes conforman nuestra personalidad. Y María tenía una personalidad muy particular. Vamos a empezar entonces con la historia que está en la Biblia, está en Éxodo, del capítulo 2 al capítulo 15. Obviamente son muchos capítulos y no los vamos a leer todos. Solamente les iré leyendo algunos versículos claves y les contaré la historia. Bueno, el pueblo de Israel estaba en Egipto, estaban cautivos, habían llegado a la tierra de Egipto como invitados y con el paso del tiempo, con los pasos de los siglos, se habían convertido en esclavos. Eran esclavos de los egipcios. Y en ese entorno hubo un hombre y una mujer que se casaron, que el nombre de él era Aram y el de ella era Jocabed, descendientes de la familia de Leví. Y ellos fueron los papás de Moisés, Aarón y María. Cuando se casan, Aram y Jocabed eran esclavos y tienen a María y a Aarón. En un tiempo entre el nacimiento de Aarón y de Moisés, que es el más pequeño, el rey de Egipto, el faraón, decide que son demasiados los israelitas que viven entre ellos y que pudieran representar un peligro para Egipto si ellos llegasen a decidir asociarse con sus enemigos. Entonces, como una medida de control, decide matar a todos los niños varones de los pueblos de Israel, echándolos al río para que se ahoguen. En ese periodo donde estaba esa instrucción es cuando nace Moisés. Y dice la Biblia, en unas versiones dice que era un niño hermoso, en otras versiones dice que era un niño extraordinario, pero su mamá no tuvo corazón para aventarlo al río. Y decidió esconderlo durante el más tiempo posible. Lo escondió y lo estuvo criando durante 3 meses cuando ya no le fue posible seguirlo escondiendo. Ella preparó una canasta, la preparó de manera que flotara y para en esa canasta poner a su bebé y ponerlo en el río. Yo supongo que ella tenía la esperanza de que al paso de la corriente alguien lo encontrara y no lo matara. Y así lo hizo Jocabed. Puso el bebé en la canasta a los 3 meses y lo dejó ir por el río. Y es aquí donde aparece por primera vez en la Biblia el nombre de María, la hermana mayor. Dice la Biblia en Éxodo 2:4, y una hermana suya
se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Esta niña vio a su mamá poner esa canasta en el río con el bebé adentro y decidió seguirlo, caminar detrás de esa canasta que iba siendo arrastrada por el río, y se dio cuenta que la princesa, la hija de Faraón, lo encontró. Yo me imagino que cuando ve que sacan la canasta del río empieza a correr para acercarse, y era una niña extraña del pueblo de los esclavos, pero ella quería salvar a su hermanito. Y yo creo que esta niña tenía un carácter muy especial y corrió hacia donde estaba la princesa, y seguro le ha de haber dicho: ¡Oh, princesa, qué te encontraste! Un bebé, pero qué bonito, deberías de quedártelo. Si quieres, yo te ayudo a buscar a alguien que lo alimente, que lo amamante por ti, porque pues tú no puedes, ¿verdad? Y dice en el Éxodo 2:8, y la hija de Faraón le respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Aquí me gustaría hacer una pausa, porque dice, el versículo dice: entonces fue la doncella. Se le llamaba doncellas solamente a las mujeres que eran casaderas. O sea que esta jovencita no era una niña de 6, 7 años. Debía tener por lo menos 14, 15 años para que se le pudiera considerar doncella. Entonces era una adolescente. Yo creo que de ahí también tendría algo que ver eso de que fuera aventada y de que fuera parlanchina, audaz, que no le diera miedo acercarse a la princesa. Y yo me imagino que la manda la princesa y va corriendo a su casa emocionada porque su hermanito no se había ahogado, lo estaban salvando. Y ha de haber llegado con su mamá, y seguramente Jocabed estaba triste porque había dejado a su hijo que se lo llevara al río, tal vez deprimida. Y llega aquella muchachilla brincando y corriendo: ven, mamá, te van a encargar a cuidar a tu bebé. Fíjate que la hija del faraón lo sacó del río y pensó que era bien lindo. Entonces yo me acerqué y le dije: oh, ¿quieres que te encuentre quién lo amamante? Y ella dijo: claro que sí. Entonces corre, porque pues obvio, ella no la va a poder cuidar, necesita alguien que le ayude. Ven, corre. Bueno, yo me imagino, la Biblia no lo menciona así, ¿verdad? Pero así fue como Jocabed crió a su propio hijo hasta que fue destetado, y una vez que ya era mayor, se lo entregó a la princesa del faraón para que lo criara como su hijo dentro del palacio. Gracias a la intervención de esta jovencita y a su personalidad alegre, parlanchina, valiente, Moisés se había salvado. Si seguimos la lectura bíblica, vamos a ver muchas cosas que le pasaron a Moisés. Pero, pues, como no estamos hablando de Moisés, sino de María, las vamos a omitir hasta que llegó el momento en que Dios se dio cuenta que su pueblo seguía sufriendo, estaba batallando como esclavo, y Dios decide llamar a Moisés para que fuera a hablar con Faraón y liberaran al pueblo de Israel. Moisés pide ayuda para hacer esto y Dios le concede que sea su hermano Aarón quien le ayude. Podemos ver en Éxodo 7:7 que dice que era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron con Faraón. Si nos ponemos a pensar que Moisés tenía 80 y Aarón tenía 83, ¿cuántos años tenía María? Hablábamos de que era una jovencita, no era una niña, era una jovencita. Entonces María para ese entonces pues debería de andar alrededor de los 90 años, 95 años. Pues Moisés y Aarón van delante de Faraón y conocemos la historia. Faraón no quiere dejar salir al pueblo de Israel y viene sobre el pueblo de los egipcios una serie de plagas que envía Dios para que pueda liberar al pueblo de Israel. Las vamos a mencionar rápidamente. La primera son las aguas del río que se convierten en sangre
y obviamente pues los peces mueren. Después fue la plaga de ranas, que había ranas por todos lados. Después dice que la tercera plaga, que el polvo se convirtió en piojos. Piojos tenían las personas y aún los animales. Después de eso la plaga de moscas, como esta que anda aquí volando. Después la peste del ganado, donde murió todo el ganado de los egipcios, vacas, caballos, camellos, ovejas, cabras. La plaga de úlceras, que se producía salpullido y se convirtió en úlceras, y esto afectó a todos en la tierra de Egipto. La séptima plaga fue la tormenta de granizo y fuego, que era un granizo más grande de lo normal y caía y destrozaba árboles, destrozaba cosechas. Incluso las personas que no se resguardaron perdieron la vida, y el fuego terminó con todo lo que quedaba de las cosechas. Después de esta plaga, la octava plaga fue la plaga de langostas, que eran tantas que se oscureció el cielo de manera que no se veía, y estas langostas se comieron lo poco verde que había quedado en el pueblo, lo poco que quedaba de cosechas, lo poco que quedaba de árboles, se lo comieron las langostas. La novena plaga fue la de tinieblas y oscuridad, donde dice la Biblia que no se podían ver las personas. Esta plaga duró 3 días. Solamente en la tierra, en las casas del pueblo de Israel había luz, pero si salías de la casa no había nada de luz, eran tinieblas completas. Y la 10ª plaga fue la muerte de los primogénitos de los egipcios. Se dice fácil, se dice rápido, pero aunque Dios guardó a su pueblo, a Israel, de todas estas plagas, la Biblia específicamente nos dice que no pasaba en el área donde ellos estaban asentados. Todas estas plagas no pasaban ahí. Yo me pongo a pensar, pero todos eran esclavos. Y si antes era fácil ir a recoger agua al río en la primer plaga, ya no se podía recoger agua, había que ir a sacarlo del pozo. Antes podían ir varias mujeres al río a sacar agua para llevar a las casas de sus amos, ahora tenían que hacer fila en el pozo para sacarlo. Si antes era fácil hacer la limpieza, imagínense cuando les tocó limpiar la plaga de ranas, que dice la Biblia que las amontonaban y se podrían y olía horrible. En la plaga de piojos, a lo mejor al pueblo de Israel no le tocaron piojos, pero me supongo que siendo mujer ponían a limpiarle el cabello a los niños de los amos. O la plaga de moscas, cuando se murió todo el ganado, ver tantos animales muertos, hedía aquello, olía mal. Y si bien Dios guardó a su pueblo en todo momento, ellos también tuvieron que sufrir las consecuencias de todas estas plagas. Imagínense pasar todo esto, lo decimos en un ratito, lo podemos estudiar y tardarnos un poco más, pero ¿cuánto tiempo duraría? La Biblia solo habla de que el río de sangre fue 7 días y que las tinieblas duraron 3 días, pero todas las otras 8 plagas no nos comenta cuántos días duraron. Y hay eruditos que han estado estudiando y demás, y estiman que pudieron haber sido meses, entre 9 y hasta 12 meses lo que duraron estas plagas. Sin duda alguna no fue fácil para los egipcios, pero tampoco para el pueblo de Israel pasar por todo esto. La última plaga fue la más terrible, donde muere una persona en cada familia, el primogénito de cada familia en Egipto. Y estaban tan asustados que en ese momento les dicen a los israelitas: váyanse, llévate todo, llévate tus cosas, llévate a tus hijos, llévate tu ganado, llévate todo, pero llévatelo ya. Y era a medianoche. Tenían que cargar todo y salir caminando hacia donde Moisés los guiara. Sale el pueblo de Israel en ese momento, lo permite Faraón,
pero se pone a pensar un poco y decide que no, que los quiere de vuelta. Y entonces envía al ejército para hacer que vuelvan. Yo no sé qué tanto habían avanzado los israelitas, pero ellos iban cargando con todas sus cosas, se iban caminando cargando todas sus cosas, y el ejército no iba cargando ganado, niños, ni nada. Ellos iban corriendo, llevaban caballos, llevaban carros porque los iban a alcanzar. Seguramente los podían escuchar cuando se acercaban. Y fíjense lo que dice el Éxodo 14 del 19 al 20. Les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Entonces el ángel de Dios, que iba al frente del pueblo de Israel, se trasladó hacia atrás del campamento. La columna de nube que también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer, la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche. Pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros en toda la noche. El ángel y la nube se puso atrás del campamento. Pero yo supongo que seguían oyendo al ejército gritar y apurarse para alcanzarlos. La palabra dice que caminaron de Gosén a Sucot y de ahí a Piaeriot, que está frente al mar. No encontré las distancias en internet, pero sí encontré un mapa, y en los mapas viene una pequeña escala, y ahí medí con mi reglita y encontré que son aproximadamente desde Gosén, que era la tierra donde ellos vivían dentro de Egipto, hasta estar frente del mar son como 120 kilómetros. O sea que el camino les tomó varios días. La Biblia dice que eran 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Entonces ese caminar fue lento, y yo supongo que no era como que así muy fácil, porque podían escuchar al ejército y sentir que solamente una nube era lo que los separaba entre el ejército y ellos. Yo creo que era angustiante estar caminando en esas condiciones, y luego llegas a la orilla del mar y decir, ahora sí, ya nos atraparon. En ese momento Dios le dice a Moisés que con su vara abra el mar. Moisés abre el mar por orden de Dios con su vara, y el pueblo de Israel pasa en seco. Cuando el ejército ve que el pueblo está pasando en seco, pues también empiezan ellos a pasar. Entonces, una vez que hubo cruzado todo el pueblo el mar, Dios cerró el mar y terminó con el ejército de los egipcios. Todos los hombres de ese ejército y todos los animales de ese ejército murieron ahogados. Dice Éxodo 14:30, así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. ¡Qué escena! Una playa llena de muertos, del ejército muerto, carros destrozados, caballos muertos. Yo me imagino que había un montón de emociones y sentimientos encontrados. No faltaría quien pensaba que si se hubiera cerrado antes de que yo terminara de pasar, que es esto, tanta gente muerta aquí en la orilla de la playa. Yo creo que Moisés se dio cuenta de toda aquella situación, y dice la Biblia que empezó a cantar, y que los hijos de Israel empezaron a cantar también. No lo menciona la Biblia, pero yo pienso que les faltaba un poquito de ánimo para cantar, para darle gracias a Dios por la victoria que les había dado. Los había liberado de un ejército sin una lucha. Los había sacado de la esclavitud de 400 años. Y es en este momento cuando María, ya anciana, decíamos, de 90 y tantos años, esclava toda su vida, que venía de tantas aflicciones, de haber pasado por todas las
plagas, de haber cruzado el mar, de sentirse perseguida, es cuando saca esa personalidad tan característica de ella. Y dice en Éxodo 15, 20 al 21, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Qué personalidad de esta mujer. A los 90 años se levanta a animar a que sigan alabando a Dios, a que le den gracias a Dios por lo que había hecho con ellos. Me encanta porque con esa alegría se levanta y las empieza a animar a que canten, a que dancen. Tenía 90 años, dice que todas las mujeres la siguieron. Y a mí me gustaría que aprendamos de esta personalidad de María, que no permitió que las circunstancias amargaran su personalidad, que las circunstancias la hicieran resentida, desconfiada, entristecida, sino al contrario, siempre fue alegre y agradecida con Dios por todas las cosas que les daba. Así, mis hermanas, las invito a que tratemos de cultivar nuestra personalidad, que dejemos salir siempre esa persona alegre que tenemos aquí guardada, que dejemos salir a esa persona agradecida, que no nos dejemos amargar por las circunstancias en las que estamos pasando. No importa la edad que tengamos. Podemos ser un adolescente o podemos ser una anciana, pero podemos tener una personalidad alegre y animar a los que están a nuestro alrededor a ser así. Muchas gracias, mis hermanas.